Una de las partes que siempre más me ha fascinado dentro del bonsái es el tema del injerto, ¿no? En todas sus vertientes y con todas las posibilidades que nos brinda. Una de las partes buenas de mi aprendizaje en Taisoen es que mis maestros, tanto el padre como el hijo, me dieron la oportunidad de poder trabajar mis propias plantas. Hay cosas que puedes hacer en tus propias plantas que no harías en las plantas que pertenecen a otra persona, o especialmente a tus jefes, ¿no? Entonces esto siempre te da un margen de maniobra diferente y poder enfrentar cada trabajo con otra perspectiva y superar igual una serie de límites que no te permitirías en otras circunstancias. Se trata de un arce burgeriano, un arce tridente japonés, y en este caso en concreto lo que se ha hecho es una fusión de dos plantas para formar una sola, tomando lo mejor de cada una de esas dos plantas y rechazando lo peor de cada una de ellas. Una de las dificultades está en que el proceso tiene que llevarse a cabo lo más rápido posible. El proceso es el siguiente. Esta parte de aquí hasta este punto se decapita y esta otra parte, en su momento, con su plantón injertado en sus raíces, se corta por la base y el diámetro de esas dos piezas encaja a la perfección. Entonces se colocan uno en contacto con el otro. La planta fue agarrada por medio de alambres apoyándonos en estructuras rígidas y se mantuvo unida la pieza de arriba con la de abajo. A mayores se utilizaron 3 plantones que fueron injertados a modo de grapa y corresponden con estas heridas que hay aquí. Aquí va un plantón a modo de grapa y por aquí otro y por aquí otro, que en su momento es una planta tan vigorosa y tan fuerte que conforme se iba soldando la parte de arriba con la de abajo escupió esos plantones en forma de grapa que se habían puesto. Y aquí hay en algún punto en el que aún se percibe la zona de corte donde se ensamblaban las dos partes. Y conforme va creciendo, año a año, esta zona se va a ir haciendo menos evidente, donde se produce la transición entre las dos plantas y poco a poco se irá corrigiendo y suavizando. La aplicación de la técnica tuvo éxito, esto es la prueba de ello, y el paso importante era conseguir que esas dos piezas se soldasen y formasen un individuo independiente, nuevo, tomando la mejor parte de uno y la mejor del otro. Y ahora, una vez que esa soldadura está perfectamente cerrada, lo que se ha ido iniciando es un proceso de reestructuración de las ramas para ir dándole forma al nuevo árbol. Se ha ido poco a poco redefiniendo lo que es el frente del nuevo árbol,
situando las ramas estructurales, y ahora se va a iniciar un proceso de definición de lo que es la ramificación fina y intentar ganar cada vez mayor densidad de follaje. Conseguir un árbol similar se puede conseguir por diferentes vías. Yo podría hacer lo mismo formándolo a partir de cero, a partir de un esqueje, plantando una semilla, pero en este caso lo importante era demostrarme a mí mismo que podía hacer esto realidad.